Durante el 2020, con el tema del COVID-19, ha participado en varias conferencias de expositora a nivel nacional y regional para América Latina y el Caribe. Completó el curso de Derechos Humanos de las Personas Mayores, Conocimiento para el Análisis y para la Acción, organizado por la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Obtuvo reconocimiento en el Mes de la Mujer en la red del Municipio B Montevideo por trayectoria y labor comprometida a favor del bienestar de la comunidad. Ella es la señora Águeda Mirta Restaino. Muy buenas tardes, desde Uruguay. Con mucho gusto quiero agradecer y participar en la invitación del tercer encuentro Sin Límites en el estado de Nuevo León de México, bajo la temática de envejecimiento saludable. Es un año muy particular a raíz de la crisis sanitaria por el COVID-19. En esto daré mi visión de las personas mayores en tiempo de pandemia desde mi propia experiencia, con una visión estrictamente basada en la persona mayor como sujeto de derechos, siendo integrante de la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores, REDAM, que explicaré después cómo se fue desarrollando esta red. Tengo claro, a raíz de eso, todas las dificultades que se nos plantean por el aislamiento en esta época. Desde hace muchos años vengo tomando el tema de envejecimiento y la vejez como propio. Siento que la vejez la debemos asumir y hablar de ella desde nosotros mismos. Si bien se debe mirar en forma transversal para no quedarnos aislados, la sociedad toda debe analizar y profundizar en el tema de la vejez, pero nadie mejor que el que la transita sabe cómo nos ven, quiénes somos y cómo queremos que nos vean. Ya he pasado todas las etapas del ciclo de vida, por eso podemos opinar y reflexionar sobre el tema de género, la sexualidad, la diversidad, la accesibilidad, la violencia y maltrato, la discriminación, pero sobre todo conocer nuestros derechos amparados en la Convención Interamericana por la Protección de los Derechos Humanos de la Persona Mayor, un instrumento jurídicamente vinculante que hace que se cumplan y debemos mostrar que somos capaces de luchar por eso. La REDAM es una red de organizaciones de personas mayores que se ha ido desarrollando a lo largo de estos 10 años. En el caso de la REDAM, en estos 10 años de funcionamiento, se ha identificado avances, aunque aún permanecen algunos elementos que obstaculizan dicha construcción. La red de organizaciones de personas mayores está a nivel nacional. Uruguay tiene 19 departamentos y en cada departamento hay una red que nuclea distintas organizaciones sociales de jubilados y pensionistas, en fin, de un montón de educación continua, de coros, de danza, de distintas actividades que realizan las organizaciones. En estos 10 años hemos trabajado en conjunto con INMAYORES, que es el Instituto Nacional de las Personas Mayores, que fue creado por la Ley 18.617 en el 2009. Desde ese entonces venimos trabajando con mucho énfasis en todo esto.
Y al analizar este proceso, es importante considerar que la identidad política no es un producto que se instala como logro o consecuencia de ciertas prácticas reivindicadoras, sino por anclaje para activar los procesos en la lucha social, que en cada denuncia, movimiento o propuesta se vuelve a reinterpretar. La identidad política se relaciona con la capacidad de construir demanda, y la demanda es el locus donde se construye la identidad política. Es como un movimiento que viene dándose y gestándose desde hace muchos años en nuestro país. En estos últimos años, el movimiento de personas mayores ha sido mayor. ¿Por qué? Porque si bien los movimientos feministas tienen más desarrollo en el tiempo, en los años, en la época mundial, desde 1910, cuando en la conferencia internacional de Copenhague se designa el 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Eso viene instalándose año a año en cada país. Pero las personas mayores, recién en 1982, se hace en Viena la primera conferencia sobre envejecimiento y vejez. Pero tuvieron que pasar 20 años para que se llegara a la conferencia del 2002, Madrid 2002. A partir de ese entonces, en los países se viene instalando con más tiempo todo el trabajo relacionado con las personas mayores. Se hacen encuentros en distintos países de América Latina y ahí se va trabajando en base a lo del 2002 conferencia, segunda conferencia mundial sobre envejecimiento y vejez. En nuestro país tenemos un centro interdisciplinario de envejecimiento y vejez que funciona en la Facultad de Psicología, con el cual hace años venimos trabajando para profundizar todo esto. Y en la última década, 3 hitos han marcado fuertemente nuestro trabajo. La aprobación de la ley de creación del Instituto Nacional de las Personas Mayores, como decía hace un rato, el tema de INMAYORES. Esa ley fue hecha en 2009, pero INMAYORES recién empezó a trabajar fuertemente en el 2012, el 2 de enero del 2012. Esa ley fue también la sociedad civil organizada empuja desde el Parlamento para que esa ley salga en beneficio de todas las personas mayores. También la ley de ratificación y aprobación de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Convención, que la Convención fue aprobada por la OEA el 15 de junio del 2015, el Día Internacional de Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato hacia las personas mayores. Esa convención fue aprobada en ese momento, aprobada por varios países de América, y el Uruguay, junto a Costa Rica, Argentina, Brasil y Chile, aprobaron en ese momento, pero luego tenía que ser ratificada y aprobada por cada país. Nosotros en Uruguay fue aprobada en el 2016 por la ley 19.430. Por lo tanto, esa convención fue aprobada por todo el espectro político de nuestro país y presentado los depósitos necesarios ante la OEA en noviembre del 2016, siendo el primer país que aprobó y ratificó la convención. Eso estaba diciendo que son 3 hitos de la última década, y
En diciembre, el tercer hito fue el reconocimiento especial otorgado por la OEA a la experiencia de la promoción de la participación de las personas mayores en las políticas públicas, materializado por el vínculo INMAYORES-REDAM. Durante ese tiempo, también para el logro de estas cosas a través de la REDAM, hicimos 3 jornadas parlamentarias, adultos mayores, diputados por un día. Yo quiero explicar un poco cómo trabaja nuestro país en el sentido de que tenemos la Cámara de Diputados con 99 representantes y la Cámara de Senadores con 33 representantes, 33 senadores. Eso funciona y pasa por ahí todas las leyes que vienen del Ejecutivo para ser tratadas en diputados y en senadores. En el 2011 todavía teníamos aprobado, sí, la ley de creación del instituto, pero el instituto todavía no funcionaba. Entonces ese año, a mitad del 2011, le mandamos una carta de la REDAM al Parlamento y conseguimos tener una jornada adultos mayores diputados por un día. ¿Esto qué significa? Significa que 99 personas adultas mayores, integrantes de la REDAM de todo el país, comunes, gente común, iban a ser por un día diputados para dar ante los parlamentarios y los políticos nuestro parecer. Y yo quiero recordar algo muy importante porque ese día, que fue el 8 de diciembre del 2011, estaba de presidente de la Cámara de Representantes el actual presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou. Entonces, él hizo un saludo porque estaba de presidente, pero iba a pasar a la persona que sería presidente de la Cámara de Representantes, que iba a ser yo. Justamente por primera vez en mi vida hacía una actividad política y nada más, ni nada menos que sustituyendo al presidente de la Cámara de Diputados. Y me recuerdo algunas palabras que dijo el doctor Lacalle Pou. Dijo: saludamos a los diputados y diputadas. Veo que la cuota femenina está más que excedida, por suerte, en este caso. También saludamos a la gente que está en las barras y a los medios de prensa. Quiero felicitar esta iniciativa y agradecer a los funcionarios de la Cámara que han dispuesto este evento para hoy. Eso fue como muy importante, ¿no? Dice: creo que ha sido una buena iniciativa convocar a los depositarios de determinadas políticas como lo son los adultos mayores, y por eso saludamos a la REDAM, que organizó este evento conjuntamente con la Cámara de Representantes. Y dice algo muy importante que viene muy bien en esta época de pandemia. Estuve leyendo la interesante temática que van a discutir hoy. Me atrevo a compartir con ustedes preocupaciones que en esta casa tienen diputados de todos los partidos políticos. Hay informes de alguna oficina pública que nos dicen que en este país hay un sinnúmero de adultos mayores que se levantan todos los días solos, que pasan todo el día solos y que se van a dormir solos. Y es una de las mayores injusticias y situaciones más indignas que existen, porque los hijos tenemos el mismo deber que nuestros padres tuvieron con nosotros. Esas voces muchas veces no se escuchan. Siguió su presentación y dijo: y quiero que las conclusiones queden en esta casa y que las podamos elevar, entre otros, al Ministerio de Desarrollo Social, al Banco de Previsión Social, a la Presidencia de la República, a las intendencias,
porque he visto que se va a enfocar algunos temas desde el punto de vista rural, geográfico, que es muy importante porque no es lo mismo ser adulto mayor en una capital que en un lugar bien apartado de los departamentos. Y además entonces, dice, les deseo muy buena jornada, invito a quien me va a sustituir, la señora Águeda Restaino, que ha sido elegida por la redacción, a quien le voy a prestar el sillón por un rato. Eso fue una cosa muy jocosa, pero hoy lo recuerdo con mucho entusiasmo porque desde que están las nuevas autoridades, todavía y mayores no ha trabajado como veníamos trabajando en estos 10 años pasados. Todavía, un poco por la pandemia del COVID-19 y otro poco porque no tienen muy claro cuáles son nuestros derechos aprobados en la Convención y cómo trabajar por esto. Me acuerdo que yo comenté, es una gran responsabilidad ocupar esta presidencia y espero cumplir, aunque me preste el sillón solo por un rato, esto es lo máximo que me pudo haber pasado. Y de ahí en más, 99 personas estuvieron dando cada departamento, yo les daba la palabra y entonces cada uno iban diciendo las cosas que nos pasaban en cada red, todas las necesidades que íbamos teniendo. Es así entonces que yo quería comentar un poco esto porque me parece que es sumamente importante dos cosas, que se nos ha permitido estar en la casa donde se designan las leyes en el 2011, luego en el 2015 y luego en el 2017, y esas instancias para nosotros como personas mayores fueron muy, muy importantes, porque las redes departamentales en todo el país leyeron documentos elaborados por nosotros de nuestras inquietudes y problemáticas a solucionar. Lo mismo fue en el 2015, cuando estábamos tratando que se aprobara y se ratificara la Convención Interamericana por los derechos de las personas mayores, y logramos con esa participación nuestra que eso fuera a pasar. Esto muestra la importancia que tiene la participación. Tenemos derecho a la participación, tomando como eje el objetivo de la Convención, que es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. La Convención dice también en ese mismo artículo que los estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a las personas mayores el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. Además considero, y esto es algo muy mío, que somos constructoras de nuestro propio camino. Y si llegamos hasta acá es porque el mundo necesita de nosotros. Y no debemos permitir que esta generación desaparezca por la pandemia o por cualquier otra causa. Y digo esto porque en el mundo, en este momento con el COVID-19, se ha menospreciado la importancia que tenemos las personas mayores, y si tenían que elegir entre atender a una persona mayor y atender a un joven, atendían a un joven. ¿Por qué? Porque era el futuro que necesitaba. La persona mayor ya había vivido. Entonces, en ese sentido,
prácticamente hágase a un lado y déjese morir. Esto no lo podemos permitir. Queremos y debemos seguir siendo partícipes de todo. En estos momentos, con participación, con libertad, autonomía, independencia y dignidad en la vida. Reflexiono sobre esto para que que mi viaje por la vida no pase desapercibido y deje un legado para las próximas generaciones, sin rendirnos, porque la vida es eso, un viaje, un desafío, varias resiliencias. Sabemos que debemos envejecer porque es obligatorio, pero crecer es opcional. Por lo tanto, debemos crecer, debemos envejecer teniendo un reconocimiento social que cambie la mirada, cambie el paradigma y que nos reconozcan como personas mayores sujetos de derecho. En mis 80 años de vida, puedo decir que he vivido con mucha energía, sorteando obstáculos y efectuando tareas que me inserten en la vida social de los niños, los jóvenes, los trabajadores, pero sobre todo el tema de las mujeres. Yo tuve oportunidad de estar en la Unión de Mujeres Uruguayas durante unos cuantos años trabajando por los derechos de las personas mayores y aprendí y estuve muy feliz luchando por ese tema y los movimientos feministas han sido muy, muy fuertes y siguen siendo fuertes en nuestro país también. Además recordaba, como decía hoy, que desde 1910, estos movimientos tienen fuerza y se presentan con un ánimo ya diferente. Y ya llegando a mi propia vejez, me inserté en los movimientos de personas mayores. Mi vida no pasó desapercibida. Formé mi familia, crié mis hijos, viví en una familia de inmigrantes grande. Éramos 6 hermanos y yo la menor de ellos. Aprendí a defender los derechos de todas las personas, sobre todo el género, y trabajé mucho en eso. Trabajé con niños porque me parecía que era tan importante que esos niños tuvieran una ideología en su manera de pensar, de actuar, que crearan cosas. Trabajé con jóvenes y cuando trabajé con mujeres, con las mujeres, estando en una organización de mujeres, como decía, la Unión de Mujeres Uruguayas, escribí el libro de la vida de la secretaria, la doctora Rebeca Cuyás. ¿Qué me llevó a escribir ese libro? Porque podría haber escrito el libro de cualquier otra persona, pero la doctora Rebeca Cuyás trabajó muchísimos años y estuvo en el exilio durante los años de la dictadura, pero además de eso, supo luchar contra el tema de que no permitían que las mujeres estudiaran en la facultad, estudió medicina, fue médica de atención pulmonar y vivió en muchos países de América, una gran persona, y aprendí tanto con ella que cuando ya tenía casi 90 años, le vino un cáncer y tenía sus días contados. Y yo le había prometido ayudarla, colaborar y escribir su vida. Cuando salió del CTI, pensamos que no iba a poder escribir eso. Sin embargo, estuvimos 2 años escribiendo el libro que se llamó Viviendo al pie de los años. Y transcribo algo de lo que puse en la introducción. Decía, viviendo al pie de los años es un cúmulo de experiencias que fuimos recopilando juntas durante 2 años. Autora y protagonista, ella me contaba, yo escribía, y ahí fuimos haciendo.
y podríamos decir, vivo, viviendo el relato de una vida vivida con amor. Aprendí mucho y hoy en mi vejez la recuerdo más que antes. Como recuerdo a mi padre, que vivió hasta los 103 años, un italiano fuerte que luchó en la Primera Guerra Mundial y que tenía 21 heridas de guerra. Y bueno, tuvo 4 años en el campo de batalla y cuando volvió a su pueblo, conoció a mi mamá, se casaron allá en un pueblo, Arena Bianca, de Italia, tuvieron los primeros hijos, vivieron también el tema del problema de que había difteria y un hijo y muere por difteria la hija, la primera hija. Eso hace que, este, que mis padres tienen que luchar con todo eso y no pueden salir adelante en sus trabajos y en su lucha. Y entonces, en el 27 se viene mi padre para Uruguay y en el 30 mi madre con sus 2 hijos. Y ahí formó de nuevo la familia en nuestro país. Nacieron 4 hijos más y luchó toda su vida. Y eso fue también para mí una cosa muy importante. Recuerdo a mi madre con temas del Alzheimer y entonces ahí también me puse a estudiar todo el tema de la vejez, porque también lo veía muy cerca mío. Recuerdo a mi hermana también con Alzheimer, hermanos que marcaron mi vida. Y pasan los años y a raíz de un envejecimiento demográfico que avanzó en el mundo de manera acelerada debido a un conjunto de factores sociales, epidemiológicos y científicos, la vida de las personas mayores se ha incrementado en forma progresiva en duración de años. Este proceso de envejecimiento poblacional es considerado muchas veces como un problema público y los gobiernos lo toman como una carga difícil de solucionar. Entre nosotros muchas veces se escucha que queremos vivir más años, pero no queremos llegar a ser vieja o viejo. Entonces se da también una dicotomía: niñas, niños versus viejas, viejos. Ahí comienzan las desigualdades. En estos meses se ha dado un fenómeno diferente a raíz de la pandemia del COVID-19, una crisis sanitaria mundial que se manifiesta además en otros ámbitos de la actividad humana, como lo económico, social, político, cultural y espiritual. Una crisis que debilita nuestros derechos humanos, debilita la garantía y respeto de los mismos. Nos dicen, se debe tener cuidado con nuestros mayores porque es una población más vulnerable al coronavirus, logrando que uno de los grupos más invisibilizados adquiera un aparente protagonismo en el discurso de las autoridades públicas, en los medios de comunicación, en los políticos y en las redes. Este protagonismo es ubicado en los propios prejuicios y estigmas de la vejez. Vuelven a mostrarnos con una visión sesgada sobre nosotros, como personas mayores, como sujetos vulnerables, dependientes y con los determinados mitos, con una visión totalmente discriminatoria. No nos preguntan qué queremos hacer. Somos conscientes de los cuidados que debemos tener, pero el aislamiento es peor. Amenaza nuestra integridad y nuestra dignidad. Muchas veces me pregunto si es peor un COVID-19 o una depresión por el aislamiento.
por no ver a su familia, por estar en hogares de ancianos que no permiten que se acerquen los familiares, estar en su casa y que le dicen a la familia no visiten a sus abuelos por miedo a contagiarlos. Entonces, esto, ¿qué pasa? Promovemos un envejecimiento activo y se nos aísla. Se nos aísla, pero sin planes de atención integral en igualdad y en equidad. Recordando que las personas mayores, por tener más de 60 años, no somos sujetos vulnerables, porque no hay población de riesgo, hay conductas de riesgo. Y somos un colectivo grande, heterogéneo, y como dice el artículo 19 de la Convención, la persona mayor tiene derecho a la salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación. Estas medidas de aislamiento para nosotros son totalmente discriminatorias. Y en el artículo 5 de la Convención dice que no hay que discriminar por razones de edad. Todo esto ha llevado de que tenemos cosas negativas y cosas positivas. Nosotros decimos que no todo en este periodo es negativo. ¿Por qué? Porque somos un país en que tuvimos la suerte de tener gobernantes progresistas que tuvieron el plan Ceibal con las computadoras para niños y el plan Ibirapitá con las tablets para las personas mayores. Entonces, en cualquier rincón del país, casi todas las personas mayores con bajos recursos tuvieron posibilidad de con su tablet entrar en Internet. Entonces ahí aprendimos, muchos de nosotros, a trabajar a través de la informática, a través de Zoom, a través de los WhatsApp. Nos unimos, conseguimos apoyo inclusive de la Universidad de la República a través del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez de la Facultad de Psicología, pero otras cosas vienen siendo postergadas. Como decía hoy, este año, por la pandemia y por el cambio de gobernantes, no funciona todavía en mayores como hemos funcionado en estos 10 años. Entonces, sentimos muchas veces vulnerados nuestros derechos. Ante todo esto, me pongo a pensar y a analizar qué se entiende por envejecimiento saludable. A nosotros no nos preguntaron si nosotros consideramos que en esto que estamos viviendo tenemos un envejecimiento saludable. Tenemos un envejecimiento saludable aquellas personas que ya venimos trabajando, que venimos actuando en distintas cosas, con coro, con danza, con teatro, pero hasta que empezó el COVID. Pero una vez que está la pandemia, hemos dejado todas esas cosas. Entonces, ¿dónde está el envejecimiento saludable? ¿Cómo lo podemos resolver? Y conste que esto no son quejas, porque yo soy la persona que menos me puedo quejar porque tengo mi familia, porque tengo mis hijos, porque tengo mis nietos, porque saben que el envejecimiento debe ser acompañado y ayudado a que vivamos con felicidad, con alegría. Entonces sigo tratando de que sea el reconocimiento de un proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que permita un bienestar en la vejez, sabiendo que esa capacidad nos permite ser y hacer las cosas que nos parecen importantes, como decía, la participación política y social, para incidir en la toma de decisiones, en las políticas públicas, para decir, señores, acá estamos, somos parte de la vida, somos el patrimonio nacional. El envejecimiento saludable, a mi entender, es la posibilidad de mantener
la capacidad tanto intrínseca como funcional en un entorno favorable que apoye el mantenimiento de estas capacidades. Para esto necesitamos la prevención centrada en la persona. Necesitamos que nosotros mostremos la importancia que tiene abordar el envejecimiento de una manera positiva y constructiva. Todo esto viene a recuerdo de cómo veníamos trabajando en estos 10 años últimos y cómo se ha quedado en la nada. Entonces, tenemos que seguir, y nosotros mismos, como red de organizaciones de personas mayores de todo el país, venimos haciendo plenarios a través de Zoom y mostrando también todas las dificultades que estamos pasando y que no hemos podido lograr que esto siga como nuestro trabajo. Decía que para un envejecimiento saludable y activo debemos mantener nuestros sueños. Por favor, la gente grande, no pierdan sus sueños, no pierdan sus proyectos. Hay que perder el miedo que nos infunden en estos momentos. Nos dicen, no salgan, quédense en casa, se pueden contagiar. Y todo eso infunde un miedo que entra en la depresión. Sentir que merecemos vivir dignamente, que podemos y debemos luchar por nuestros derechos, que la edad no es impedimento para seguir con un sueño. Y me mueve a pensar, ¿cómo seguimos en esta época de pospandemia? En fin, recuerdo unas palabras escritas en el libro de participación de I-Mayores en el 2019, que dice: lo social funciona como un escenario donde los sujetos sociales establecen disputas de sentido. El sujeto, de esta forma, se encuentra en permanente construcción sobre quién es y qué lugar ocupa en la construcción de su propia identidad. Es imposible pensar a los sujetos por fuera del entramado de poder en el que están insertos. Esto nos hace pensar y repensar quiénes somos, dónde estamos y qué queremos en esta época post-pandemia. En nuestro país el problema de los establecimientos de larga estadía es tremendo, a pesar de que es solamente un 4% de las personas mayores están institucionalizadas, pero hay hogares que están en una situación totalmente crítica. Y también estamos apoyando a que eso, a través de la clínica de estrategia para estos casos, estamos trabajando junto con la Facultad de Derecho para que se vea que se cumplan las leyes y que no haya personas vulnerables. Nos dicen, sí, que están atendiendo las personas en situación de calle, mayores, que están atendiendo personas en situación vulnerable. Pero bueno, tenemos que nosotros insistir en que se exija un protocolo de funcionamiento donde no estemos aislados. Se vienen las fiestas, ¿y qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Estamos lejos de la familia o podemos estar con la familia? Todo esto hay que irlo viendo y nos debe pensar, ¿qué hacemos post pandemia? Esto nos debe hacer sentir empoderados de nuestro propio envejecimiento. Considerar que se aproxima, como dicen, la década de envejecimiento saludable. Yo me recuerdo de que los objetivos de desarrollo sustentable no está mencionado el tema de las personas mayores. Y entonces vamos a promover a través de la ONU
una década de envejecimiento saludable y no tenemos resuelto qué vamos a hacer, cómo consultamos a los mayores, qué vamos a hacer nosotros. No debemos parar el entusiasmo y la alegría para vivir una vida con amor, con regulación emocional, con adaptaciones, satisfacciones y flexibilidad. Y bueno, un poco redondeando, y para terminar con esta charla y agradeciendo nuevamente que me hayan permitido este espacio, agradecer también que a los institutos que están trabajando sobre este tema y que tan importante es que se tenga en cuenta la palabra directa de las personas mayores. Más allá de que uno está trabajando en el tema, que lo conoce, que le gusta, que estudié técnico en gerontología, animadora gerontológica, que me gusta ese tema, más allá de eso, quiero decir que todas las personas mayores tendríamos que tener el espacio para decir estas cosas que vivimos, nuestra vida y cómo nos acercamos. Tenemos que tener en cuenta que los vínculos virtuales no son los mismos que los presenciales, porque estábamos acostumbrados a sentir esa mirada hacia el otro, a sentir que el otro es una persona que siente como nosotros, a tener un abrazo, a tener un gesto saludable. Sabemos que debemos cambiar algunas costumbres, menos abrazos, más distancias, tapabocas, cuidados. Las emociones son vínculos comunicativos de nosotros los mayores. Controlar la tristeza, la ira, dar sentido a lo que nos pasa para mantener actividades placenteras que llenen nuestras ganas de vivir. Eso es muy importante porque siempre tenemos que tener unas ganas de vivir, porque ¿quién dijo que tenemos el tiempo terminado? No tenemos fecha de vencimiento, por lo tanto, esas ganas de vivir tenemos que mostrarlas siempre. Si bien es importante tener tolerancia, paciencia, pero dejar de lado el estancamiento, recordar que las aguas estancadas se pudren. Por lo tanto, no debemos permitir eso, no debemos permitir estar estancados, debemos seguir con fuerza adelante, construyendo nuestro presente y nuestro futuro. Nosotros somos los que tenemos que decir qué hacemos en la pospandemia. Encontremos variables, sacar los negativos del lado y tener efectos positivos, reestructurar el entorno diario, seguir con el envejecimiento activo con estrategias diferentes. Y termino dejando estas palabras. Nadie debe decidir por nosotros. Nosotros somos capaces de decidir qué queremos y qué hacemos en la vida. Muchas gracias.